tema que comencé el domingo pasado que se llama Conocerte Más. Y este tema trata acerca de la importancia de que nosotros cada día de nuestra vida busquemos a Dios de manera que podamos conocerle más, ¿verdad? Siempre estamos en constante conocimiento de Dios. Eso es lo que hace que crezca nuestra vida, eso es lo que hace que nosotros nos enamoremos más de Dios, cuando nosotros podemos conocerle más. Y de eso se trata este tema. Así que te invito para que oremos y nos adentremos al mensaje de hoy. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy han apartado este momento, que hoy han acudido a esta cita, que tienen en su calendario, en su vida, este domingo a las 11 de la mañana como el día de reunión de familia, Señor, el día en que vienen a la iglesia y te buscan y quieren aprender de ti, pero también quieren adorarte, Señor. Gracias por eso, Señor, por sus vidas, por ese corazón de ellos. Y te pedimos que en este tiempo en que vamos a escuchar tu palabra, tú nos hables. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo nuestra vida hacia lo que tú quieres que escuchemos y recibamos hoy, Señor. Quiero pedirte que bendigas especialmente a aquellos que hoy llegaron a este lugar con una necesidad. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, la ponemos en tus manos. Te pedimos que la palabra ministre a sus vidas y que prepare sus corazones para lo que quieres hacer en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Decía Blaise Pascal, un matemático, físico, cristiano y también fue escritor francés, que a la mitad de su vida más o menos tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad? Con Dios y se dedicó mucho a la teología después de conocer al Señor. Blaise Pascal, muy conocido, como les digo, este hombre que vivió en el siglo XVI, decía: solo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen, ¿verdad? Él decía que esos eran los dos tipos de personas. Mi oración y mi deseo para cada uno de nosotros hoy es que nosotros los que estamos aquí seamos aquellos que amamos a Dios de todo corazón porque le conocemos, ¿verdad? O sea, porque miren, mientras más conozcamos a Dios, más nos vamos a enamorar de Él, más nos vamos a apasionar por Él, más vamos a querer conectar con Él. En la medida que tú y yo conozcamos más a Dios, más vamos a reflejar y expresar esa pasión y ese deseo de conocerle más. Entonces, mi oración es esta, ¿verdad? Que seamos aquellos de los que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, que cuando adoremos a Dios se pueda ver esa pasión, ese amor por Dios en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Y esto es un reflejo de que le conocemos. Pero si aquí hubiese personas que están buscando de todo corazón a Dios porque aún no le conocen, también bienvenidos, porque estás en el lugar correcto. Yo creo que hoy puede ser un día donde tú puedes conocer a ese Dios de amor que te va a enamorar y que va a cambiar tu vida para siempre. ¿Lo crees esta mañana? Yo creo que sí, ¿verdad? Si aquí hay alguien que dice: yo me considero de ese grupo que no conoce a Dios, pero le estoy buscando, abre tu corazón, porque Dios va a hablar hoy a tu vida. Entonces, desde que yo era cristiano nuevo, escuchaba decir, y esto lo mencioné la semana pasada, escuchaba decir algo que yo creo que tú te vas a identificar conmigo. Muchos decían, y después lo abracé yo también, y también lo decía, que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Dios, ¿verdad? Sí, recuerdan que cuando alguien se acercaba con nosotros y nos decía, oye, porque el ser humano todo lo relaciona con religión, ¿verdad? Siempre cuando alguien está buscando de Dios, la pregunta que te va a hacer alguien es: ¿de qué religión eres? Es la primera pregunta que te hace la gente, ¿verdad? Cuando sabe que tú estás leyendo la Biblia o estás buscando de Dios. ¿Y cuál es tu religión? Entonces, para todo tienen que relacionarlo con una religión, pero yo escuchaba cuando hablaban del cristianismo que no era una religión, que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso nos llaman cristianos, porque somos seguidores de Cristo, ¿verdad? No tenemos el nombre de una religión, porque cuando alguien abraza una religión, toma el nombre de la religión fulana, y se pone en el nombre de esa religión. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, y nuestro deseo es crecer en una relación personal con Dios cada día. Y eso lo escuché desde que era cristiano nuevo. Entonces, si el cristianismo es una relación personal con Dios, lo que tú y yo necesitamos es fortalecer y crecer en esa relación cada día.
Eso es lo que tú y yo necesitamos. Por eso leemos la Biblia, le buscamos con todo el corazón, por eso nos congregamos, por eso vamos a estudios bíblicos, porque el propósito de esto es que cada uno de nosotros podamos crecer en una relación cada día más fuerte con el Señor. Así que en la medida que conozcamos más a Dios, nuestra relación con Él va a ser más capacitadora, más fuerte. Y el propósito de este tema, de que empecé la semana pasada, es recordarnos la necesidad que tenemos de conocer más a Dios. Que no nos conformemos con lo que conocemos hasta el día de hoy. Que no nos conformemos con lo que conocemos desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y ya conozco a Dios porque ya recibí a Cristo en mi corazón. Que no nos conformemos con eso. El propósito es que nosotros cada día seamos buscadores de Dios. Que anhelemos conocer más a Dios. Y entonces que nos dispongamos a hacer nuestra parte para que eso suceda, porque hay una parte que nos toca a nosotros y eso es esa hambre, ese deseo de conocer más a Dios. Y esto es diario, esto es algo diario. Diario necesitamos buscar más de Dios. Diario necesitamos buscar conocer más a Dios. La semana pasada vimos la primera parte de este tema y basamos este tema en el mensaje o este mensaje en las palabras que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, donde les habla de lo que él pide para ellos en sus oraciones. Y quiero que lo abras por favor en tu Biblia en el libro de los Efesios capítulo 1 verso 15 por favor. Capítulo 1 verso 15 de Efesios, ahí está en la pantalla para los que no traen Biblia. Para los que traen Biblia pues les pido que lo busquen, ¿verdad? Y los que traen su aplicación pues también pueden corroborar lo que está ahí en la pantalla. Estoy usando hoy la Reina Valera revisión 95, que es la versión más común que usamos, ¿verdad? Los cristianos. Ok, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo le dice a los cristianos de Éfeso cuál es la base para conocer a Dios y para tener una relación personal creciente con Él. Y el primer ingrediente o la primer componente de la base para conocer más a Dios es la fe en Cristo Jesús. Eso hablamos la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Hubo poquitos el domingo pasado, ¿eh? Ok. Vimos que el primer componente de la base para conocer más a Dios es la fe en Cristo Jesús. Y el segundo componente de la base para conocer más a Dios es el amor por todos los santos, que menciona el apóstol Pablo aquí en Efesios. Ahora, estas dos características de los cristianos de Éfeso, si vemos en el versículo 15, son el motivo por el cual Pablo está constantemente dando gracias a Dios por ellos. Él da gracias a Dios constantemente por la fe en Cristo Jesús que tienen ellos y por el amor que profesan o que practican unos con otros allí en la iglesia. Por estos dos rasgos, estos dos rasgos que les menciono, la fe en Cristo Jesús y el amor para con todos los santos, esos rasgos reflejan la relación que ellos tenían con Dios, una relación que era fuerte y que estaba creciendo. Y estos dos rasgos en la vida del cristiano dan testimonio también. ¿A quién? A los que no son cristianos, a los que no conocen a Dios, ¿verdad? Dan testimonio de que ellos conocen al Señor y que están siendo llenados por su presencia. Cuando nosotros andamos en la vida con una fe en Cristo Jesús fuerte, manifestando y compartiendo esa fe en Cristo Jesús a los demás, y cuando andamos practicando el amor unos con otros, entonces los que no son cristianos reciben testimonio, ¿verdad?, de que realmente conocemos a Dios. ¿Se acuerdan que leemos un versículo que decía en 1 Juan 4:8 que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor? Entonces la gente nos ve, cuando nos amamos unos a otros, nos ve a nosotros y dice: realmente ellos sí conocen a Dios porque practican el amor. Realmente ellos sí conocen a Dios porque tienen fe en el Señor Jesucristo, tienen fe en su Dios, ¿verdad? Entonces esto es un testimonio para la gente de que conocemos a Dios y de que estamos siendo llenados por su presencia. Pero Pablo dice
que esa es su oración por ellos, que ellos crezcan basados o fundamentados en la fe en Cristo Jesús y en el amor unos con otros, que crezcan en el conocimiento de Dios cada día. Esa es su oración por la iglesia. O sea que él no deja de orar para que los hermanos de Éfeso sigan firmes y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esa es una oración que es para toda la iglesia en estos tiempos también. La palabra está en la palabra de Dios porque es para nosotros también. El corazón del siervo de Dios, los que servimos a Dios, es que la iglesia, que el pueblo de Dios y nosotros junto con ellos crezcamos en el conocimiento de Dios cada día, porque entonces seremos una iglesia bendecida, una iglesia que da testimonio también de Dios, que conocemos a Dios, y una iglesia que en todo experimenta la presencia de Dios, que nos capacita y que nos llena todos los días de nuestra vida. Entonces es la oración de cada pastor, de cada siervo de Dios, de cada líder por la iglesia, que crezcamos en esto, porque es la oración que está en la palabra que también Pablo hizo por la iglesia en Éfeso y que es para nosotros también. Vean lo que dice el verso 16, algo interesante aquí, ¿verdad? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Una iglesia que está fundamentada en la fe en Cristo Jesús y en el amor unos con otros y que está creciendo en el conocimiento de Dios, es una iglesia que es motivo de acción de gracias. Es una iglesia por la cual el siervo de Dios da gracias. Y en este caso Pablo, en esta situación Pablo da gracias por los efesios cuando se acuerda de ellos en sus oraciones. Ahora, hoy quiero hablar, esto lo hablamos la semana pasada, ¿no? Si quieres checarlo ahí, está en internet el mensaje de la semana pasada. Pero hoy quiero que veamos la segunda parte de este tema. ¿Qué es lo que Pablo oraba por los hermanos en Éfeso? Vamos a verlo hoy eso, ¿verdad? Y eso que Pablo oraba, o por lo que Pablo oraba por los efesios, daría como fruto que se mantuvieran firmes y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué oraba Pablo y por qué y qué es lo que quiere Dios de nosotros, verdad? Porque esa oración también es para nosotros. Ok, número 1, Pablo oraba por sabiduría. Vamos al verso 17 de Efesios 1. Pablo oraba por sabiduría. Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de, ¿qué dice ahí? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Entonces, Pablo oraba por la iglesia, Pablo oraba por nosotros, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría. Vemos que Pablo está orando por sabiduría para la iglesia. Y esto nos enseña que para crecer en el conocimiento de Dios necesitamos sabiduría. No basta con solo adquirir conocimiento sobre Dios. Necesitamos sabiduría. Si tú estás aquí esta mañana y tu anhelo, el anhelo de tu corazón es crecer en el conocimiento de Dios, lo que tú necesitas y lo que yo necesito para crecer en el conocimiento de Dios, dice Pablo en su oración, es, número 1, sabiduría. Muchas personas piensan que conocer a Dios es solamente adquirir conocimiento intelectual sobre Él y sobre lo que Él hizo. Pero ese no es el conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él solamente. Este conocimiento no es el que nos fortalece, hermanos. No es el que hace crecer nuestra relación. Necesitamos algo más. Dios quiere que le conozcamos profunda y personalmente. De manera que este conocimiento profundo y personal nos lleve a experimentar un cambio en nuestra vida. Que se traduzca en unidad con el Señor, con Dios mismo. También que se traduzca en crecimiento espiritual. Que se traduzca en compromiso con la obra de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Partiendo de esto, necesitamos tener presente algo, que hay una gran diferencia entre adquirir conocimiento y adquirir sabiduría. Hay una gran diferencia. Y sabes que mucha gente se confunde con esto, ¿verdad? Y ahorita voy a seguir hablando de esto. Pero, por ejemplo, conocimiento es aprender sobre algo o sobre alguien, pero sabemos que con eso no basta. Yo he escuchado a muchos cristianos decir de otro cristiano, ¿verdad? Hoy es que el hermano tiene mucho conocimiento. No sé si tú has escuchado lo mismo. O es que la hermana esa sabe mucho, tiene mucho conocimiento.
Es una frase muy común que usaban muchos cristianos para referirse a otros que hablan de la Biblia, que tal vez comparten textos, que de repente hablan de la palabra, ¿no? Oh, tiene mucho conocimiento. La hermana tiene mucho conocimiento. Pero eso no significa que esa persona tenga una relación personal que está creciendo con Dios. Esto no significa eso. Hay algo más, falta algo más. El que alguien tenga un conocimiento intelectual de Dios no significa que tiene una relación personal con Dios que está creciendo. Es una parte. Pero ¿sabías que este es el nivel de conocimiento de Dios que tienen muchos que asisten a la iglesia? Un conocimiento intelectual. Conocen a Dios por lo que han escuchado. ¿Sabes? Muchos cristianos repiten lo que escuchan decir al pastor o al predicador de la mañana. Lo que le dicen a la gente es lo que escuchan del predicador. Pero me atrevo a decir que muchos nunca lo han leído en la Biblia. Adoptamos hasta un lenguaje y palabras que escuchamos de los hermanos o del predicador, del pastor de nuestra iglesia. Pero ¿cuántos lo están leyendo en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben si eso que está diciendo él está textualmente en la Biblia? Porque hay muchos cristianos que ese es su nivel de conocimiento. Conocen a Dios por lo que han escuchado, pero no lo han conocido o no han crecido en ese conocimiento de manera personal. Muchos van a la iglesia y no lo han experimentado lo suficiente como para experimentar un cambio de vida. Por ejemplo, muchos saben que la Biblia dice que hay que perdonar, pero no lo practican. Ahí está el conocimiento intelectual. Alguna vez alguien que estaba enfurecido con otra persona me dijo, es que yo sé que debo perdonar, pero no quiero. No puedo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios más si no estamos dispuestos a practicar lo que estamos aprendiendo? O sea, a llevar a la práctica nuestro conocimiento intelectual. Es que yo sé que debemos de amarnos unos a otros, pero con esa persona no puedo. Yo fui a un seminario del amor, pero no puedo amar a esa persona. Me hablaron de 5 pasos para amar a los demás. Ya me sé los pasos, pero ¿por qué no lo amo? O cuando todos nacimos en México y recibimos la herencia de una tradición religiosa, ¿verdad? Heredamos una religión. Pero muchos decían, yo era de esa religión por nombre nada más, porque nunca me paraba en la iglesia. Solamente iba cuando había bautizos, bodas, 15 años. Eso es lo que dicen muchos. O cuando hablamos de la Biblia y de Dios por lo que escuchamos, lo que les decía hace ratito. Sí, es que ahí en la Biblia yo escuché que el pastor dijo que dice esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo escuché que el pastor dijo eso. El domingo el pastor predicó de esto. Y está bien, no está mal, ¿verdad? Compartir lo que escuchamos y que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, pues qué bien. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios no quiere que nuestra vida, toda nuestra vida sea de lo que dicen otros, de lo que escuché de otros, sino de lo que yo estoy experimentando en mi relación con Dios. ¿Sí me explico, iglesia? Estamos hablando de conocerle más. Ese es el desafío de este mensaje, ¿verdad? Para nosotros. Dios nos está retando a conocerle más de una manera personal, de una manera íntima. Por ejemplo, hablando de conocimiento de alguien más. ¿Me ponen la imagen, por favor, que les puse ahí de alguno? Quiero que me digan si ustedes conocen a los personajes que van a aparecer ahí en la pantalla.
Ahí, hasta me voy a hacer a un lado para que los vean tantito. A ver, ¿sí los conocen? ¿Sí, a cada uno de ellos? ¿Los conocen? ¿Cuántos los conocen? Levanten la mano los que los conocen. Uy, los conocen muy bien, ¿eh? Ahora yo les pregunto, ¿de verdad los conocen? ¿De verdad ustedes conocen a ellos? No, ¿verdad? Conocemos lo que oímos de ellos. Conocemos lo que vemos de lejos de ellos. Pero realmente no los conocemos. No los conocemos realmente. Son famosos, son conocidos. Oímos de ellos, hablan en la tele, en los diarios, en el internet. Pero no podemos decir que somos sus amigos, ¿verdad o sí? No podemos decir que sabemos lo que ellos sienten, cómo son en su manera de pensar, cómo piensan ellos. No lo sabemos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Fuera de lo que pueden decir públicamente. ¿Sabes que muchos tienen este falso concepto de conocer? Porque nuestra respuesta inmediata cuando yo les dije es, ¿cuántos los conocen? Yo. Pero cuando les dije, ¿de verdad los conocen? No, no los conocemos. Muchos piensan que han conocido a Dios por lo que oyen, por lo que han escuchado de Dios y por lo que ven de lejos, pero no lo han experimentado personalmente. Porque el conocimiento por lo que oímos o por lo que vemos de lejos no nos lleva a una relación cercana, ni tampoco nos lleva a una relación creciente con Dios. Porque por eso el conocimiento intelectual no es suficiente. Podemos comenzar, es el inicio tal vez, pero para conocerle más, que es nuestro tema, necesitamos una relación cercana. Y también necesitamos sabiduría, que es lo que estamos hablando en este punto. Job se dio cuenta de esto y en el verso 5 del capítulo 42 escribió lo siguiente, hablando de Dios, hablando de Dios, y le dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo te pregunto y no te voy a pedir que levantes tu mano, ¿cuántos de ustedes conocen a Dios de oídas? ¿O están quedándose en este punto de sus vidas, saben de Dios de oídas? Pero ¿cuántos lo están viendo con sus ojos? Job dijo, ahora mis ojos te ven. Yo creo que eso es hermoso. Fíjense, en estas palabras, mis ojos te ven, 4 palabras preciosas que hablan de alguien que conoce a Dios. Un hombre, y nada más chequen el testimonio de Job. ¿Qué vida estaba llevando en ese momento? ¿Cuántas pruebas estaba enfrentando? ¿Cuántos ataques, gente que lo había abandonado, pérdidas que había tenido? Y él, aunque no lo estoy escuchando de su boca, lo estamos leyendo, pero yo puedo notar la pasión y el amor en sus palabras. Mis ojos te ven. Es hermoso esto. Ahora mis ojos te ven. O sea, nadie me tiene que contar nada, nadie me tiene que decir, mis ojos te ven. No importa que perdí a mi familia, o sea, claro, hay dolor, hay tristeza, pero no, eso no limita su amor por Dios. Ahora él conocía tanto a Dios, había conocido tanto a Dios, que ahora sus ojos lo ven, ¿verdad? Aún en medio de la adversidad, aún en medio del problema, él está amando a Dios. Y dice, te conozco. Y por eso dice la palabra que él no pecó en lo que dijo. En ningún momento cuando vivió esa tragedia, ese tiempo de tragedia. Porque Job conocía a Dios. Claro, ahora estaba conociéndolo más. A diferencia del conocimiento, sabiduría
es saber cómo utilizar o aplicar lo que sabemos en nuestra vida diaria. Y para ser sabio hay que conocer a Dios. Sabiduría es llevar a la práctica lo que sabemos de Dios y a través de ello experimentar a Dios y crecer en la relación con Dios. Así que Dios quiere que le conozcamos de forma personal, pero también Dios quiere que experimentemos lo que sabemos y que lo utilicemos para desarrollar una relación personal con Él cada vez más fuerte. Ahora, regresando un poco a lo que estaba hablándoles en el verso 17, la palabra conocimiento en el verso 17 de Efesios no se refiere a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento práctico de Dios. Un profesional, por ejemplo, va a crecer, a madurar y ser mejor en su labor cuando salga de la escuela y comience a poner en práctica lo que aprendió en el aula. ¿Por qué? Porque la experiencia, los obstáculos vencidos, la práctica le va a ayudar a crecer más. En nuestra relación con Dios sucede algo similar. Las predicaciones, los mensajes, los cursos, los talleres, los libros nos ayudan a conocer cómo es Dios y lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros y para nosotros. Pero le vamos a conocer más. Hay un nivel más arriba, le vamos a conocer más cuando nosotros comencemos a poner en práctica ese conocimiento intelectual que hemos recibido. Vamos a comprobar en ese momento la veracidad de sus palabras, veremos el fruto de creer en Él y vamos a experimentar la presencia y el poder que Él nos ha prometido en su palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos daría poder para ser testigos. ¿Cuándo lo vamos a experimentar? ¿O cuándo lo vamos a comprobar? Cuando nosotros dejemos o seamos sensibles y escuchemos la voz del Espíritu y seamos llenos del poder del Espíritu para ser testigos del Señor. Entonces vamos a comprobar lo que somos capaces de hacer y lo que somos capaces de lograr si tú y yo permanecemos en Él y buscamos a Dios cada día para conocerle más. El creyente, el cristiano, debe buscar la sabiduría de Dios más que cualquier otra cosa aquí en la tierra. ¿Sabes? Salomón entendió esto, ¿verdad? Y cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa, él no pidió riquezas, no pidió fama, no pidió otras cosas. ¿Él qué pidió? Sabiduría. Y Dios lo convirtió en el hombre más sabio del mundo en su tiempo, ¿verdad? Fue el hombre más sabio del mundo. Y aparte de eso, pues tenía sabiduría, pues claro. Empezó a hacer buenos negocios y a hacer buenas decisiones y empezó a recibir el fruto de su sabiduría. Prosperidad y bendición en todos los aspectos. Tal vez a otro ser humano Dios le hubiera dicho, pídeme, ¿qué necesitas? Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y le hubiera dicho, no, pues quiero un palacio. No, pues quiero un carro, quiero una casa. No, pues quiero tener una cuenta bancaria donde nunca más me tenga que preocupar del dinero. Pero Salomón dijo, sabiduría. Sabiduría. Esa debería ser nuestra oración todas las mañanas, hermanos. Señor, dame sabiduría para poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Esa debería ser nuestra oración todos los domingos antes de empezar el mensaje aquí en la iglesia. Señor, dame sabiduría para poner en práctica lo que estoy escuchando, lo que voy a recibir de la palabra en esta mañana. Yo espero que esa sea tu oración. Porque dice San Mateo 7, 24 al 25, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, fíjense, no basta con escuchar la palabra, hay que ponerla en práctica, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, lo comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Jesús dice, cualquiera que oye la palabra, está recibiendo un conocimiento intelectual, ¿verdad? Pero ahí viene la segunda parte, la pone en práctica, ahí entra la sabiduría, ¿verdad? Escucho, recibo el conocimiento y lo pongo en práctica. Entonces dice el Señor, en la Nueva Traducción Viviente dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, dice la Nueva Traducción Viviente. Y entonces, cuando una persona recibe esa sabiduría, eso nos capacita para que cuando vengan los vientos, las tormentas de la vida, los problemas, nuestra casa no se derrumbe, porque estamos cimentados sobre la roca.
pero nos cimentamos sobre la roca cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Por eso Pablo ora por la iglesia que tengan sabiduría para que puedan conocer más a Dios. La segunda cosa por la que ora Pablo, verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu, de sabiduría y de, ¿qué dice ahí? Revelación en el conocimiento de Él. Esto nos enseña la segunda cosa esencial que necesitamos para crecer en el conocimiento de Dios, y es revelación. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el que nos revela a Dios a nosotros. Nosotros conocemos de Dios, entendemos de Dios por revelación. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Sabías que lo que ahora entendemos ha sido porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado? Yo he escuchado a muchas personas decir: antes de ser cristiano, hermano, yo leía la Biblia. Todos los días leía la Biblia, pero no entendía nada. No como ahora. No entendía nada de la Biblia como ahora la entiendo, nada entendía. ¿Por qué? Porque todo lo que recibimos de Dios es por revelación. Y si una persona antes de tener a Cristo en su vida leía la Biblia, pero no tenía el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que viene a nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, pues ¿cómo va a entender? Ahora sí que, como puede. Y por eso hay tantas desviaciones ahora en el mundo, ¿verdad? De la enseñanza de la Biblia. Porque el ser humano ha intentado interpretar la Biblia con su intelecto. Pero la Biblia dice que nosotros recibimos la palabra por revelación. Y para eso hay que tener al Espíritu Santo. Si alguien no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo entenderá la Biblia entonces? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida aquí? ¿Cuántos han sido sellados por el Espíritu Santo? Entonces tú tienes el poder para entender la Biblia. ¿Lo crees? Porque no es por tu intelecto, no es por tu inteligencia, es por la revelación del Espíritu Santo a ti. Antes de tener al Espíritu Santo, teníamos cegados nuestros ojos, no entendíamos, no veíamos como vemos ahora las cosas, y la vida también. Pensábamos muy diferente y veíamos la vida de manera muy diferente a como la vemos ahora. Éramos ciegos en muchas cosas. La palabra revelación significa manifestar, revelar, develar, descubrir. Eso es revelación. Entonces, cuando en nuestra vida vengan cosas que no entendemos, ¿qué debemos hacer? Debemos pedir al Espíritu Santo revelación. Es lo que tiene que hacer cualquiera que aún enseña la palabra. Yo lo hago cada vez que voy a predicar. Cuando voy a preparar un mensaje: Señor, revélame lo que tú quieres que comparta para tu iglesia. El que va a enseñar en un grupo pequeño: Señor, revélame lo que tú quieres que hable. Dame entendimiento de la palabra. El que va a leerla en su casa personalmente: Padre, háblame, Señor, revélame tu palabra. Espíritu Santo, revélame tu palabra, la palabra de Dios. Porque no hay nada de Dios que podamos descifrar con nuestro intelecto. Todo lo relacionado con Dios nos es revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, cada cristiano, y nos revela la voluntad de Dios, nos revela el propósito de Dios, nos revela los misterios de Dios, nos revela las razones de Dios. Todo esto lo revela en su tiempo y de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir buscando, confiando y creyendo y pidiendo que el Señor nos revele su voluntad. Pero cuando finalmente viene la revelación de Dios, entonces conocemos más a Dios. Nuestra relación con Él se fortalece, crece. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 12, dice, como está escrito: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han
penetrado en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que... ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra!, ¿verdad? Dios ha preparado para los que le aman cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre. Pero, dice aquí, Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Ah, wow. Porque el Espíritu examina todo, aún las profundidades de Dios. ¿Quieres conocer más a Dios? Pide la revelación del Espíritu Santo, busca su revelación. Dice, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, fíjense bien, nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? Perfecto, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, está hablando a la iglesia en Corinto, sino el Espíritu que proviene de, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Pregunta, ¿estás escuchando la voz del Espíritu Santo en este tiempo? Porque entonces vas a entender las cosas que Dios te ha dado, cualquiera que sea o lo que estás pasando. Pero si tú quieres entenderlo con tu mente, con tu intelecto, te vas a equivocar. De ahí han salido todas las herejías y las doctrinas cerradas de gente que ha querido interpretar la Biblia, que ha querido descifrar los misterios de la Biblia por su intelecto. Y la tercera cosa y última que voy a mencionar hoy, que ora Pablo por la iglesia. Verso 18 de Efesios 1. Dice que Él, está hablando del Señor Jesucristo, que Él, del Espíritu Santo, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto nos enseña la tercera cosa esencial que necesitamos tener para crecer en el conocimiento de Dios, y es una disposición para abrir nuestro corazón a Dios. Necesitamos los cristianos, iglesia, abrir nuestro corazón a Dios. Si no es así, no vamos a poder conocerle más. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, entonces el Espíritu Santo va a alumbrar nuestro entendimiento y vamos a entender las cosas de Dios. Mientras que una persona no abra su corazón a Dios, no podrá conocerle. Esa es la parte que nos toca a nosotros, hermanos. El error de muchos cristianos, ¿cuál es? Es que creen que ya conocen todo de Dios. Ah, no, yo tengo 25 años de cristiano. ¿Qué me va a enseñar el pastor? Yo ya conozco todo. Conozco la Biblia, la he leído 5 veces. En 25 años la he leído cuando menos 5 veces. ¿Qué me va a enseñar ese hermano, esa hermana? Ya conozco yo lo que va a decir. Ya me sé la palabra de memoria. ¿Qué versículo quieres? A ver, Juan 3:16. Ah, ahorita te lo digo, ¿verdad? Bueno, eso lo dicen todos, ¿no? Yo ya sé lo que va a predicar el pastor Sergio el domingo. Ya sé lo que va a predicar este domingo. Yo ya sé que ese pastor siempre predica de lo mismo. Yo ya sé lo que debo hacer. Tengo 25 años de cristiano. Ya sé lo que debo hacer. ¿Sabes qué? El peligro es que esos cristianos tal vez han cerrado su corazón para conocer más a Dios. Ya saben todo. Pues ya, ¿qué van a aprender más? Ahora, ¿qué es lo que nos hace cerrar nuestro corazón a Dios? O al conocimiento de Dios. Muchas veces es esa autosuficiencia. Yo ya sé, ya estudié. Es más, hasta fui a un seminario, fui a un curso. Yo ya sé. Otra cosa que nos puede hacer cerrar nuestro corazón a Dios o al conocimiento de Dios es el pecado. Obviamente, ¿verdad? El pecado obstaculiza nuestra relación con Dios.
Cuando hay pecado, práctica de pecado, pues no hay comunión. Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. A veces también es la dureza de nuestro corazón lo que nos hace cerrar nuestro corazón a Dios. Nos vamos volviendo duros con todo lo que nos toca vivir, porque seguimos viviendo en un mundo donde hay aflicción, dijo Jesucristo que así iba a ser, ¿verdad? Tenemos experiencias malas, decepciones, tiempos difíciles, y entonces nos vamos endureciendo y empezamos a cerrar nuestro corazón a Dios. Vamos a la iglesia y vamos con un corazón duro, no para recibir, muchas veces. Y entonces no conocemos más a Dios. No estamos conociendo más a Dios porque tenemos un corazón endurecido. Otra cosa que nos puede causar cerrar nuestro corazón a Dios son las motivaciones equivocadas. Yo les decía a muchos hermanos, hasta el ministerio puede ser una distracción para tu vida. Es que muchos creen que mientras están en el ministerio sirviendo, más están conociendo a Dios. Pero a veces el ministerio puede ser una distracción. Porque para muchos es suficiente con servir y ya están bien con Dios. Pero Dios quiere más, hermanos. Dios quiere más. Yo platicaba ayer con un hermano aquí de la iglesia y le decía, hermano, tú eres más importante para Dios que lo que tú haces. Nosotros somos más importantes que lo que hacemos. Dios quiere tu vida, Dios quiere que le conozcas a Él antes que hagas cualquier cosa. Y a veces el ministerio puede ser una distracción porque muchos piensan que es suficiente con eso. También el descuido que nos lleva a la rutina puede hacer que cerremos nuestro corazón al conocimiento de Dios, a conocer más a Dios. La falta de compromiso. Muchos creyentes, muchos cristianos no están creciendo en el conocimiento de Dios, no por la iglesia, como muchos dicen, no, es que yo no estoy creciendo por la iglesia, no por la iglesia, no por el esposo, ¿verdad? Ay, es que yo no crezco por este esposo que tengo o esta esposa que tengo que no me deja crecer. No es cierto eso. No es por el esposo, no es la iglesia, no es la esposa, no es por el hermanito fulano que no creces en el conocimiento de Dios. No es por los líderes, ¿verdad? Y todos sus defectos que puedan tener, ni por el pastor que también puede tener muchos defectos. No es por ellos que no creces más en el conocimiento de Dios. Es porque has cerrado tu corazón. Porque no estás viendo de manera clara lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Tú cerraste tu corazón a Dios. Tú permitiste que estas cosas te llevaran a un corazón duro y cerrado a lo que Dios quiere hacer. En mi experiencia, he aprendido que en un punto es difícil convencer a quien no quiere ser convencido. Es difícil abrirle los ojos a quien ha decidido cerrarlos o mantenerlos fijos en algo equivocado o alguien equivocado. Lo único que podemos hacer por esas personas es orar y bendecirles y confiar en que Dios va a tratar con sus vidas para que abran otra vez su corazón. Porque esos cristianos que no abren su corazón ya no crecen, se estancan o comienzan a ir como los cangrejitos para atrás. Un cristiano debe buscar al Espíritu Santo para que ilumine su corazón con las cosas de Dios. Salmo 119, 130, el último versículo de hoy dice, la exposición de tus palabras, ¿qué dice ahí? Alumbra, hace entender a los sencillos. Aquí encontramos varias cosas, ¿no? Primero, la palabra de Dios nos alumbra para que sepamos qué camino tomar en nuestra vida. La palabra de Dios nos alumbra para que ya no andemos en oscuridad. ¿Ok? Pero el salmista menciona una cualidad de aquellos que son alumbrados por la palabra, y esa cualidad se llama sencillez. Alguien sencillo es alguien que tiene abierto su corazón para que Dios obre. Por eso dice, hace entender a los sencillos. ¿Y qué pasa con los que no son sencillos? O sea, los soberbios. ¿Qué hace con ellos Dios? Resiste, toma distancia de los soberbios y da gracia a los sencillos, a los humildes. Entonces cuando
cuando la palabra de Dios es expuesta, alumbra a los que tienen un corazón dispuesto para recibirla. A los sencillos, hace entender a los sencillos. Aquellos que tienen la disposición en su corazón para que Dios hable y obre. Hay muchos cristianos que necesitan que los ojos de su corazón sean iluminados para creer. Hay muchos cristianos que necesitan que los ojos de su corazón sean iluminados para comprometerse con Dios. Hay muchos cristianos que necesitan que los ojos de su corazón sean iluminados para buscar diligentemente a Dios. Hay muchos cristianos que necesitan que los ojos de su corazón sean iluminados para perdonar a los que les han ofendido. Hay muchos cristianos que necesitan que los ojos de su corazón sean iluminados para dar pasos de fe. Todas estas acciones nos producen conocer más a Dios y crecer en nuestra relación con Dios. Pero para eso necesitamos abrir nuestro corazón a Dios todos los días, y no permitir que nada ni nadie nos lleve a un punto donde cerremos nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer. Ninguna persona, no le permitas a nadie que te robe tu relación con Dios. Hay veces que dicen, ay, es que no, se pelean el esposo y la esposa y no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Estoy peleado contigo, ¿para qué voy? Voy a ser un hipócrita. Estás perdiendo una oportunidad. Por un pleito, algo que a lo mejor vas a resolver al rato, porque al rato van a andar juntitos, ¿verdad? Y ya no fuiste ese domingo a la iglesia y tal vez Dios quería hacer algo en tu vida. Al rato te vas a reconciliar con tu esposa. A veces hasta el diablo en eso trabaja, ¿verdad? Ya sabe qué tan frágil es nuestro compromiso, nuestra convicción. A veces nos pone esas cosas para que digamos, no voy a la iglesia. Cada domingo es una oportunidad de conocer más a Dios. Cada reunión, cada tiempo que pasas en casa, aún en casa. Ay, me peleé con mi esposa, no voy a orar hoy. Más tienes que orar. Mira, cuando yo he tenido dificultades con mi esposa, porque las he tenido, no somos un matrimonio perfecto. Y de repente me ha tocado estar ministrando. Fíjense, no es fácil eso, Generalmente cuando lo he hecho, Dios ha estado tratando con mi vida tanto, más que con lo que están recibiendo, yo creo. Es difícil que pueda mantener una molestia con ella o seguir molesto con ella cuando estoy ministrando o cuando he ministrado, cuando me he puesto en la presencia de Dios. Porque desde el momento en que me voy a parar digo, Señor, perdóname, Señor. O Dios empieza a hablarme, y bajo y reconciliación. Qué bueno, porque Dios es lo que quiere. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo no estoy hablando de ministrar cuando estamos en una situación de alejamiento de alguien y de resentimiento. Eso es otra cosa, ¿no? A veces permitimos que cualquier cosa que se va a solucionar y que tiene solución nos aparte de conectar con Dios. Nos ponemos aparte, nos alejamos de Dios. No lo permitas. No lo permitas. Amén. Porque Dios quiere que le conozcas más. Ya terminamos. Pónganse de pie, por favor. Ya estírense tantito. Conclusiones. Te voy a decir las conclusiones ahí de pie para que preparemos nuestro corazón, porque yo creo que Dios va a hacer algo hoy especial. Algunas conclusiones para terminar este tema. Cada uno de nosotros fue llamado a conocerle más cada día. ¿Lo crees? Tu conocimiento de Dios no ha terminado, Todavía te falta conocer más a Dios. Toda la vida vamos a estar conociendo a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? A lo largo de la historia también, Dios se ha revelado a nosotros de muchas maneras porque Él quiere que le conozcamos más en una relación personal que crece. Tu relación personal con Dios, tu cristianismo comenzó el día que recibiste a Jesucristo, pero ahí empieza a crecer la relación, es el inicio de una relación donde ya no hay condenación, ¿verdad? Ya no hay infierno, pero hay un progreso en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro perfeccionamiento en Cristo Jesús.
Pablo escribe a la iglesia que la base para conocer más a Dios es la fe en Cristo Jesús y el amor por todos los santos. Y da gracias a Dios por los efesios porque poseen estas características. Pero hoy hablamos que Pablo oró para que la iglesia reciba 3 cosas esenciales que nos van a llevar a conocer más a Dios y crecer en nuestra relación con Él. Y es sabiduría, número 1, revelación, número 2, y Pablo oró, número 3, para que podamos abrir nuestro corazón y seamos alumbrados por el Espíritu Santo. Esas son las 3 cosas por las que oró Pablo. Yo te quiero preguntar hoy, y te lo voy a dejar así para que lo medites unos minutos o segundos. ¿Hay alguien en este lugar que necesite más sabiduría de Dios esta mañana? ¿Hay alguien aquí que hoy necesita más sabiduría de Dios? O otra pregunta. ¿Hay alguien aquí que necesite entender más la palabra y la voluntad de Dios? O sea, esa revelación de Dios, porque sientes que no entiendes últimamente lo que Dios te está hablando. O tercera pregunta. ¿Hay alguna cosa o persona que te esté provocando cerrar tu corazón a Dios actualmente? Porque si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, a mí me gustaría que hoy le demos la oportunidad, o que hoy le des la oportunidad, y no porque nosotros le podamos conceder algo a Dios, sino porque es por nosotros mismos. Además, que nos demos la oportunidad, voy a decirlo así, es lo más exacto. Que tú y yo nos demos la oportunidad esta mañana de que Dios obre en nosotros en esa área en la cual reconocemos que necesitamos que Dios trabaje. Yo te invito para que te des la oportunidad y permitas que el Espíritu Santo toque tu vida. Así que voy a pedir al equipo de ministerio que venga aquí enfrente, por favor, porque quiero que tengamos este tiempo que cada domingo hay en nuestra iglesia, que para mí es un tiempo importantísimo y precioso, ¿verdad? Porque es el tiempo donde venimos delante del Señor y le abrimos nuestro corazón para que Él obre de una manera personal. Así que, equipo de ministerio, por favor, si me hacen el favor de estar aquí enfrente, a menos que alguien del equipo de ministerio necesite oración esta mañana. Si necesitas oración, primero recibe oración, por favor, porque tú eres más importante lo que Dios quiere hacer en tu vida, y lo otro también es importante, pero viene después, ¿sí? Entonces, si alguna pregunta de la que te hice hace ratito tiene sentido para ti hoy, tal vez algo de lo que estuvimos hablando en este mensaje ha tenido sentido, ¿verdad? Y tú dices, sí, yo necesito más sabiduría de Dios, o yo necesito entender más lo que Dios quiere hacer, o lo que Dios está diciendo a mi vida. O yo he cerrado mi corazón y yo no quiero mantenerlo así, yo quiero abrirlo esta mañana para que Dios obre en mi vida. Yo te voy a pedir que des un paso de fe, que vengas aquí enfrente y permitas que alguien del equipo de ministerio ore por ti y ponga delante del Señor tu necesidad. Yo creo que Dios está en este momento listo para obrar en ti, para tocar tu vida. Yo te invito para que pongas tus ojos en el Señor y que le digas, Señor, yo abro mi corazón a ti. Yo abro mi vida a ti, Señor. Y si tu necesidad es sabiduría, compártela al hermano, a la hermana que va a orar por ti. Dile, ore por mí para que Dios me dé más sabiduría. O ore por mí para que Dios me dé más entendimiento de la voluntad de Dios y de su palabra. Oh, gracias, Señor. Espíritu Santo, invitamos tu presencia en este lugar para que en este momento cualquier obstáculo, barrera que pueda venir a ser una distracción o una pared entre este hermano o hermana que ha pasado enfrente y tú, para que ese obstáculo, esa barrera sea quitada, Señor. Que no haya nada ni nadie que impida que en esta hora, en este tiempo, tú obres en sus vidas, Señor, y tú hagas lo que vas a hacer y quieres hacer en ellos hoy.
Oramos por un espíritu de sabiduría en la viña, Señor, entre tus hijos, entre tu pueblo. Oramos por espíritu de revelación en ellos, Señor, para que sean alumbrados los ojos de su corazón, Señor, y puedan entender todas las riquezas de tu gloria, para que su esperanza en ti sea fortalecida, Señor. Ven, Señor, con espíritu de sabiduría y de revelación en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe de parte de Dios esta mañana. Recibe de parte de Dios esta mañana. Si tú estás allá en la parte de atrás, yo te invito para que en este momento, si no has pasado al frente, tú puedes hablar con Dios ahí donde estás en tu lugar y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero recibir algo de ti esta mañana. Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación. Fortaléceme en el conocimiento tuyo, Señor. Y tal vez si no estás orando o sientes en tu corazón que eres movido a bendecir a quienes están aquí enfrente, puedes extender tu mano ahí atrás. Desde atrás extiendes tu mano y dices: Señor, bendice a mis hermanos ahí con un espíritu de sabiduría y de revelación esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Tal vez Dios pone algunas palabras para orar por alguien de ellos desde tu lugar. Bendíceles, bendíceles. Haz una oración por quienes están enfrente y empieza a bendecir y empieza a clamar también a Dios por ti, ¿verdad? Por ti en esta mañana, para que el Señor haga una obra en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.